Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. No saben la ilusión superíndice 3n que me hace tenerlos aquí hoy. De verdad espero que es tu copyright n disfrutando de un dúo lleno de energía positiva, de esos que te impulsan a crear y a inspirarte en cada paso que das. A los nuevos integrantes de esta comunidad, les extiendo una cálida bienvenida. Y a ustedes, los que siempre estuvieron apoyando y participando, muchísimas gracias. Su presencia significa un mundo para nosotros y es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro es de gran interés copyright para muchos de ustedes, la importancia crucial de la información superíndice 3n y sobre todo, superíndice 3mo podemos mantenernos al día con las noticias de una manera inteligente, perspicaz y lo importante crítica. En este torbellino de información superíndice 3n que nos asedia constantemente desde todos los frentes, discernir entre lo que es verdad, lo que es simple opinión superíndice 3n y, lamentablemente, lo que puede ser información superíndice 3n falsa o deliberadamente más menos osa, se ha convertido en una habilidad esencial para desenvolvernos en el mundo moderno. Hoy nos convertiremos en periodistas ciudadanos, en investigadores de nuestra propia realidad, analizando la información superíndice 3n que nos llega y construyendo una coraza contra las trampas de la desinformación superíndice 3n. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Al hacer clic en ese botón superíndice 3n mújico de suscripción superíndice 3n, no solo se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos, sino que también copyright n nos dan un impulso enorme para seguir creando contenido que sea útil, interesante y relevante para ustedes. Y por supuesto, no olviden activar la campanita. Es la clave para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. De antemano, muchísimas gracias. Y ahora manos a la obra. Adentro copyright monos en este fascinante tema. Vivimos sin duda alguna en la era de la información superíndice 3n sin precedentes. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información superíndice 3n al alcance de un clic, de un toque en la pantalla de nuestros dispositivos. Sin embargo, esta abundancia desmesurada también copyright n conlleva una serie de desafíos que no podemos ignorar. Es como estar en medio de un copyright ano inmenso, donde a veces se hace cuesta arriba saber hacia du superíndice 3n nadar. Copyright ruta seguir o superíndice 3mo evitar las corrientes traicioneras que nos pueden arrastrar hacia lugares indeseados. Una de las premisas muy importantes que debemos grabar a fuego en nuestra mente es que no toda la información superíndice 3n que circula en el mundo virtual es precisa, veraz o confiable. Existe una multitud de fuentes de información superíndice 3n que operan bajo sus propios sesgos, que responden a agendas ocultas o que simplemente se dedican a difundir información superíndice 3n superíndice 3nea, sin verificar la veracidad de los datos que comparten. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos un ojo crítico, una mirada analítica que nos permita evaluar con discernimiento la información superíndice 3n que consumimos. Pero, superíndice 3mo podemos lograrlo. Superíndice 3mo podemos convertirnos en esos periodistas cuidadosos de nuestra propia vida. Afortunadamente contamos con diversas estrategias que podemos implementar para lograr este objetivo. En primer lugar, es esencial considerar la fuente de la información superíndice 3n. ¿Se trata de una fuente de noticias reputable, con trayectoria y reconocimiento en el mundo del periodismo? ¿O es un sitio web desconocido con un nombre sospechoso o con un diseño más menos o que deja mucho que desear? En muchas ocasiones, una simple investigación superíndice 3n sobre la fuente puede darnos pistas valiosas sobre su credibilidad. Busca su misión superíndice 3n sus valores, copyright estudien de trudes y si tienen algún tipo de afiliación superíndice 3n política o ideolu superíndice 3 que pueda influir en su cobertura. En segundo lugar, es crucial buscar evidencia que respalde la información superíndice 3n que se estuvo presentando. La información superíndice 3n se basa en hechos concretos, en datos verificables y contrastados. ¿O por el contrario se sustenta en opiniones subjetivas, en rumores sin fundamento o en especulaciones infundadas? Si la información superíndice 3n se basa en hechos, ¿se proporcionan fuentes para esos hechos? ¿Se pueden verificar esos datos de manera independiente?
Un buen periodista, un profesional responsable siempre respaldará sus afirmaciones con evidencia su superíndice 3 LIDA, con datos que puedan ser comprobados. La transparencia es un sello distintivo de la información superíndice 3N confiable. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el lenguaje que se utiliza. El lenguaje es objetivo, neutral y preciso. ¿O es emocional, sesgado y tendencioso? Los medios de comunicación superíndice 3N que buscan la objetividad suelen utilizar un lenguaje neutral, evitando palabras o frases que puedan influir en la opinión superíndice 3N del lector. En cambio, los medios de comunicación superíndice 3N que tienen una agenda o un sesgo particular pueden recurrir a un lenguaje emocional, cargado de adjetivos y expresiones que buscan persuadir al lector de que adopte su punto de vista. Presta atención superíndice 3N a las palabras que se utilizan, al tono general del texto y así se apela más a la emoción superíndice 3N que a la razón superíndice 3N. Además de ese es fundamental comparar la información superíndice 3N de diferentes fuentes. No te conformes con la primera fuente que encuentres. Investiga, contrasta, busca información superíndice 3N en diferentes sitios web, periódicos superíndice 3 dicos, canales de noticias y redes sociales. Si observas que la misma información superíndice 3N se reporta de manera consistente en varias fuentes confiables y reputadas, es muy probable que sea precisa. Sin embargo, si encuentras discrepancias significativas entre diferentes fuentes, debes extremar la cautela y analizar la información superíndice 3N con mayor detenimiento. No podemos olvidar la importancia de estar al tanto de los sesgos cognitivos. Todos, absolutamente todos, tenemos sesgos, y estos sesgos pueden influir de manera inconsciente en la forma en que interpretamos la información superíndice 3N. Por ejemplo, el sesgo de confirmación superíndice 3N nos lleva a buscar información superíndice 3N que confirme nuestras creencias preexistentes y a evitar información superíndice 3N que las contradiga. Ser conscientes de nuestros propios sesgos, reconocerlos y comprender CU superíndice 3 cómo operan, puede ayudarnos a ser objetivos al evaluar la información superíndice 3NY a evitar caer en trampas de pensamiento. Otro punto clave es tener especial cuidado con las noticias falsas, también copyright N conocidas como fake news. Las noticias falsas son información superíndice 3N falsa o engau más menos osa que se presenta como noticia real. A menudo se difunden a través copyright S de las redes sociales y pueden propagarse a una velocidad asombrosa. Las noticias falsas pueden tener consecuencias graves, ya que pueden influir en la opinión superíndice 3N pública, manipular las decisiones de las personas y, en última instancia, incluso afectar procesos políticos y sociales. Pero, ¿CU superíndice 3 cómo podemos detectar las noticias falsas? Afortunadamente, muchas de las estrategias que ya hemos mencionado nos serán de gran utilidad. Debemos verificar la fuente de la información superíndice 3N, buscar evidencia que la respalde, comparar la información superíndice 3N de diferentes fuentes, prestar atención superíndice 3N al lenguaje que se utiliza y ser conscientes de nuestros propios sesgos. Además de ese, existen herramientas y recursos en Lunea que pueden ayudarnos a verificar la veracidad de la información superíndice 3NY a desenmascarar las noticias falsas. Hay sitios web dedicados a la verificación superíndice 3N de hechos, extensiones para navegadores que alertan sobre sitios web poco confiables y organizaciones que se dedican a combatir la desinformación superíndice 3N. El pensamiento crítico es una herramienta indispensable en este proceso. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información superíndice 3N de manera objetiva, de cuestionar las suposiciones, de identificar los sesgos y de evaluar la evidencia para formar juicios informados. En pocas palabras, es la capacidad de pensar por uno mismo, de no aceptar la información superíndice 3N de manera pasiva, sino de analizarla y evaluarla de forma activa. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para navegar por el mundo moderno y para tomar decisiones informadas en todos los aspectos de nuestra vida. Para desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico podemos practicar haciendo preguntas. ¿Q copyright N dijo esto? ¿Por Q copyright lo dijeron? ¿Q copyright intereses pueden tener de true S de esta afirmación superíndice 3N? ¿Q copyright evidencia hay para respaldar esta afirmación superíndice 3N? ¿Hay otras posibles explicaciones o interpretaciones? ¿Se han considerado otros puntos de vista? Hacer preguntas nos ayuda a profundizar en la información superíndice 3N,
a desentrar más menos a sus complejidades y a identificar posibles problemas, inconsistencias o contradicciones. Es fundamental estar abiertos a la posibilidad de estar equivocados. Nadie tiene todas las respuestas, y todos podemos cometer errores. Estar dispuestos a cambiar de opinión superíndice 3n cuando se nos presenta nueva información superíndice 3n, cuando se nos ofrecen argumentos su superíndice 3 lidos y cuando reconocemos que nuestra perspectiva inicial era limitada o erru superíndice 3 nea, es un aseo más menos al de inteligencia, de humildad y de madurez. Reconocer nuestros errores no nos debilita, sino que nos fortalece y nos permite crecer como personas. Ademún ese de ser cuidadosos con la información superíndice 3n que consumimos, también copyright n debemos ser responsables con la información superíndice 3n que compartimos. Antes de compartir algo en las redes sociales, de reenviarlo a nuestros amigos y familiares o de comentarlo en un foro en Lunea, debemos tomarnos un momento para verificar su veracidad. Difundir información superíndice 3n falsa, aunque sea sin intención superíndice 3n, puede tener consecuencias negativas, tanto para nosotros como para los DMUS. Podemos contribuir a la propagación superíndice 3n de rumores, a la desinformación superíndice 3ny, a la polarización superíndice 3n de la sociedad. En resumen, a lo largo de este vídeo hemos explorado la importancia vital de ser periodistas cuidadosos en nuestra propia vida. Hemos analizado CU superíndice 3 mo evaluar la información superíndice 3n que recibimos, CU superíndice 3 mo detectar las noticias falsas y CU superíndice 3 mo desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico. Espero de corazón superíndice 3n que esta información superíndice 3n les sea útil, que les proporcione herramientas valiosas y que los ayude a navegar por el complejo mundo de la información superíndice 3n de una manera muy efectiva, segura y responsable. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos ustedes por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo, entretenido y sobre todo, que les haya dejado una semilla de reflexión superíndice 3n sobre la importancia de la información superíndice 3n y de CU superíndice 3 mo consumirla de manera crítica. Su tiempo y atención superíndice 3n son invaluables para mí. Me gustaría mucho conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright estrategias utilizan ustedes para mantenerse informados y para evitar la desinformación superíndice 3n? ¿Tienen algún consejo o recomendación superíndice 3n que les gustaría compartir con los DMUS miembros de esta comunidad? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, aprender de sus experiencias y generar un debate constructivo sobre estos temas. Además, si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia para futuros vídeos, por favor, no duden en hacérmelo saber. Sus ideas son muy valiosas para mí. Por último, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o interesante, les pido que le den un me gusta y que lo compartan con sus amigos, familiares y contactos en las redes sociales. Y si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos da la energía para seguir creando contenido que sea útil, relevante y entretenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho, sean felices y recuerden, tu copyright nanse informados, pero siempre con un ojo crítico, con una mente abierta y con un corazón superíndice 3n dispuesto a aprender y a crecer. Adiós superíndice 3s.